Ver Arcane duele. En la secuencia del puente apalancan el impacto emocional, con las heridas de la infancia que todos, en mayor o menor medida, tenemos. Nos presentan el origen del trauma que convertirá a las hermanas de víctimas a victimarias. El contrapunto en cine es una técnica narrativa que une dos cosas aparentemente contrarias para generar tensión dramática. Escuchamos a una niña cantar. Esto contrasta con el peligro del rojo y la bruma. La canción no es infantil y el tono no es alegre. Este contrapunto mezcla escenas violentas con música suave. Por eso es tan poderosa esta escena. La arquitectura imponente y fría contrasta con el rojo. En este contexto, del rojo no percibimos calidez o amor, sino agresividad pura. Los planos en contrapicado muestran lo pequeños que somos. Desde esta perspectiva es como los niños ven al mundo y sus conflictos. Para un niño, imposible sería sortear las problemáticas que este puente separa. Hasta los pilares adornados con rostros son incapaces de eludir la tristeza que causan los hombres, testigos de hermanos que terminan rompiéndose los unos a los otros, concentrados en lo que no es importante. Cuando en la canción de Powder dice: los de Piltover contestan como solo ellos saben, la explosión de un cruel eufemismo. Un pacificador aplicando violencia. En el guión original de la serie, esta víctima iba a ser una mujer de cabellos violetas. Más adelante descubriremos su identidad. Esta actitud engloba la tónica general del conflicto entre Piltover y Zaun. Civiles desarmados, vulnerables, versus pacificadores con armas de fuego y armaduras. Sujetos sin alma, tiro de gracia en la cara con armas poderosísimas, a quemarropa, con una sola mano, con actitud de total confianza en la impunidad que lo cobija, liquidando a sujetos ya reducidos. Ojo aquí, vemos por vez primera los dibujos de Powder y Jinx. Esto revela la perspectiva que habíamos tenido. Lo que ve la cámara no es lo que tú verías, sino lo que está viendo Powder. Mira estos efectos de distorsión. Es el sonido de la disociación. Violet falla en el compromiso de evitar que su pequeña hermana no sea testigo del horror de la guerra, la violencia, los cadáveres y las diferencias entre los de arriba y los de abajo. Y esta tesis es lo que le da sentido al póster. Vi abrazando con amor a una niña que no está preparada para digerir la crudeza del mundo. Pero la violencia está tan hambrienta en esta región que el amor no es suficiente. Esto es el paradigma de las conciencias vírgenes. Esta estructura narrativa busca crear conflictos entre el individuo que descubre la oscuridad de un entorno que consideraba natural o inofensivo. Estos protagonistas se convierten en esponjas que absorben lo peor de la sociedad. El hombre manos de tijera es un buen ejemplo de este paradigma. Ajeno al mundo, todo parece brillar, pero tarde o temprano la naturaleza de la sociedad lo deglute. Se pregunta cómo el resto de las personas puede estar tan bien adaptadas a sus problemas, lo cual lo rompe y condena. Powder descubre que la muerte es una constante dolorosa que la acompañará por el resto de su trauma. Por eso siempre la vemos acompañada de cuervos. Pero hablo en profundidad del extraño culto a la muerte en Arcane en otra postal onírica. Eso significan los dibujos, la ruptura de la conciencia virgen de Powder que dará a luz a una Jinx emplumada por el trauma. Mientras Powder se rompe, Violet mira al abismo. Y bueno, ya sabes lo que hace el abismo con los niños curiosos. Ya establecimos que la primera aparición del trauma de Jinx fue la violencia extrema del puente. Estas son huellas imborrables que deja la violencia en un niño. Todo el tiempo hemos tenido los ojos de Powder. Este plano lento y errático es mucho más que un traveling, que son estos planos que se mueven a lo largo de una secuencia para seguir a un personaje o mostrar un ambiente. En realidad es un plano subjetivo, es decir, vemos literalmente a través de los ojos del personaje. Fíjate lo que hacen. Eres testigo del trauma de una niña que lo pierde todo en primera persona. Con el primer cadáver vemos en plenitud el glitch del trauma. Esto es importante. Fortiche presenta el dolor de ser testigo del caos cada que vemos estos efectos, y no son pocas las veces que lo veremos durante toda la serie.
serie. La pobre mente de Powder y Jinx están destruyéndose. Cada glitch disuelve a una pequeña niña y la convertirá en una víctima que canalizará su dolor interior en lastimar a los demás. Un detalle que no muchos percibieron, pero que sin lugar a dudas hace aún más cruda y violenta esta secuencia. Con este glitch, el más extenso de todos, nos disociamos de Powder. El plano subjetivo regresa a ser un traveling que nos presenta de manera brutal, cruda y honesta al corazón de Arcane, una niña que busca ser ajena a lo que ve a escondidas. La forma en la que nos presentan a los personajes es vital para las tramas y si lo hacen bien, se puede percibir el arco completo de un personaje. Mira lo que hacen con Powder. El color azul de su cabello desentona con todo el ambiente. Es como una suerte de grito que nos dice que esta pequeña niña no debería estar en este lugar. Es completamente ajena a su contexto, empujando el contrapunto del que hablamos. La percibimos natural, tal cual es, pequeña, frágil, vulnerable, rota, siempre guiada por otro, siempre distante de la realidad, gracias a adultos que filtran el entorno. Primero Violet, sus amigos y por supuesto, Silco. No se rompe en esta secuencia, pero ya vemos el vestigio y la predisponibilidad al trauma. A Violet la tienen oculta en el plano. Ella, al contrario de Powder, tiene una edad en la cual ya es capaz de entender parte del contexto del conflicto que vivieron. El rostro desencajado anuncia el shock, por eso no muestra tristeza. Esto es lo que hace el odio convertido en muerte. Te deja como un cascarón hueco. Mira este frame. Por fin vemos a las hermanas en primer plano. Las miradas grises que afrontan una realidad injusta. Violet con los hombros decaídos, mismos que serán fundamentales en su cambio físico, cargando la pesadez del mundo. Mientras que la pequeña, absorta de la realidad, confundida, empieza a coquetear con la disociación. Ambas beben la realidad, la mayor la contiene. La pequeña se deja inundar de ella. La mayoría de las personas no ven cadáveres, los niños menos aún. Pero estas dos ven cadáveres de gente que conocen, amigos, vecinos, familiares. Esta herida emocional será el tensor principal del episodio 3. Violet se hace dura. Vemos el símbolo de los puños por primera vez. Decide usar el dolor recién aprendido para proteger. Más tarde aprenderá que todo lo que da forma a la violencia, sea con buenas o malas intenciones, terminará rompiendo a los que más quiere. Mírala, aterrada por la realidad, sola, absorta y destruida. Los niños rotos buscan respuestas que, por lo regular, nunca llegan, aunque 2 episodios después, Violet encontrará esas respuestas. Ahora desde los ojos de Violet vemos a la distancia, en medio del humo y el polvo que levantan los conflictos armados, a una nueva silueta lastimando a otra. Esta es una metáfora del proceso mental de las hermanas. Esta neblina no las deja entender del todo lo que ocurre. La violencia es extrema. Imagina el golpe seco de un puño metálico que tan solo con dejarlos caer despostillan el piso. Pero oído aquí, la selección musical es excelente, encaja perfecto con el ambiente lúgubre. Así nos presentan a Vander, a medio galope entre la violencia ruin y la conciencia que te otorga ver cómo las revoluciones a menudo son pagadas por los más vulnerables. Con este plano nos desvelan el artificio, la nubosidad se limpia, la violencia de adultos en presencia de niños, 2 ideas que bajo ningún concepto deberían encontrarse. Pero esto es Arcane y nos revela su estructura narrativa. La defino como doble exposición y contraste. Ya nos expusieron a las niñas, ahora vemos el contraste entre 2 propuestas contrarias y termina con una segunda exposición. Esta estructura sucede en micro y en macro. En este capítulo exponen la secuencia del puente, luego la visión del crew sobre Piltover, luego la visión de los que restablecen el orden en Piltover de Zaun. Estas son las 2 ideas que contrastan, y al final nos exponen a Silco, doble exposición y contraste. Trucha con esto que te acabo de dar la clave para analizar todo Arcane. Por supuesto, sienten miedo, pero en situaciones límite, abogando a los apegos desorganizados, a menudo todo lo que nos queda es aferrarnos a alguien que puede hacernos daño. Esta idea también trascenderá al episodio 3. Podemos saber que Vander es un personaje especial con el cambio de la música.
Así es, nos lo presentan como violento, pero tiene un aura de redención, un soplo de aire fresco. Esto es mucho decir, intuyendo la calima tóxica típica del distrito suburbano. Además, es el primer plano que vemos nítido. Este plano, de nuevo visto en contrapicado, como las niñas lo verían, es una continuación del plano de las estatuas que lloran en el puente. Pero Vander no llora, no es que le falten ganas, no llora porque ante la adversidad solo nos queda elegir uno de tres caminos: romperte como Powder, anidar resentimiento como Violet o ser valiente como Vander. Este monstruo moral es obligado a convertirse en el núcleo de una comunidad problemática, que ya no lucha por ser más que sus vecinos, sino ser felices. Vander es un símbolo digno de una estatua. Fíjate qué ironía, güey. Quizá no lo sepas, pero en el lore de League of Legends, la deidad de la región de Zaun es Yana. Es una suerte de diosa del viento. Por eso Vander se siente así, como una brisa pacífica tras la tormenta. Su función a partir de ahora será guiar como el viento a los barcos, dar aliento a los que ya no pueden o no quieren soportar el peso de su realidad, porque incluso el fuego necesita del viento para mantenerse encendido. Es fuerte por los demás. Gracias a esta templanza inusitada y un poco más repuesta, Violet busca a sus padres. Este juego de miradas y símbolos me parece crucial para establecer el tono de esta secuencia. No necesitan palabras, las únicas que escuchamos son las del contrapunto de una niña cantando canciones que no son infantiles en el contexto de la guerra. En el guión nos muestran los símbolos de los que ya hablamos. Están en la hora mágica, esto es el ocaso. Mientras atardece, el cielo se pone en estos colores cálidos intensos, muy apreciado por todo aquel que haga fotografía o videografía. Cielo o infierno. Podría ser cualquiera. Mira este detalle, una silueta se abre paso tras de la bruma y corre junto a nosotros, huyendo de algo que no vemos. Al cabo de un momento, una segunda figura aparece entre la niebla, retrocede dando tumbos. Solo vemos formas aproximadas, sin detalle. Un zumbido atraviesa el humo hasta convertirse en el trueno de una pistola. La espesa niebla envuelve la violencia. La figura es una mujer con ropas raídas. Al caer, el humo deglute su cuerpo. Así nos narran lo que sería la muerte de la madre de Jinx y Vi. No obstante, le quitaron las características femeninas a esta figura. Así es, le quitaron crudeza a la secuencia. ¿Te imaginabas que esta secuencia podía ser aún peor? Escríbelo en los comentarios. Suponemos que la mujer está muerta. El ejecutor hace contacto visual con nosotros, pero le importa un bledo nuestra presencia. Nos movemos más profundo en la niebla tropezando con cadáveres. Vi cae de rodillas con el pecho agitado. Está destrozada. Se le escapa Powder entre los dedos. El juego de palabras entre Powder niña y la pólvora es brutal. Sus ojos se abren de par en par y deja de cantar. Powder pregunta: ¿mamá? Así es, nos iban a mostrar la crudeza de una niña pequeña encontrando en el piso el cadáver fresco de su madre. Por fortuna, creo que el uso del silencio y los nulos diálogos generan esta aura de impotencia y empatía con las niñas, sobre todo con la más pequeña. Quitándole la literalidad, nos permiten a nosotros dibujar el límite del dolor según nuestro propio umbral, lo cual hace aún más dolorosa la escena. Esta es la mirada de un hombre que sabe que cometió errores irreversibles, como mandar a los suyos hacia la muerte, abandonando a sus hijos en un infierno dentro del infierno que ya es Zaun. ¿Cómo repones lo perdido? ¿Cómo revivir a unos padres? ¿Cómo hacer que deje de doler una ausencia? Todo esto es el verdadero arco narrativo de Vander, tratar de encontrar estas respuestas. Míralos, entregados a los sueños, las ideologías y los conflictos. Aunque sea por el camino de la dignidad y la justicia, la muerte aguarda y ella poco o nada distingue entre traumas, dolores y noches frías para los que se quedan. De esto hablará Vander en la secuencia del puente, cuando le pida a Violet que no se convierta en él. Pero, como ya sabes, Violet no le hará caso. No te confundas, de ninguna guerra ni de aquel puente regresa nadie con vida, aunque los escuches respirar. Violet está hecha pedazos, pero resiste, es una niña valiente, aún le queda dolor por recolectar. Violet se convertirá en Vi, bautizada
en el fuego de manera simbólica, mientras Powder tendrá su propio bautizo en el agua. Por fin se desploma como último tributo a sus padres. Ya está, se acabó el juego, la realidad es cruda y cuando te toca perder no tiene piedad. Todos tenemos razones para morir y matar. Quizá hasta podemos alegar que somos libres para decidir sobre nuestra propia vida, pero luego voltea a ver las lágrimas de estas niñas. Solo las estatuas deberían llorar, güey, pero en esta secuencia al menos son testigos de los milagros. Su mirada estática, su rostro inmutable, llora lágrimas de sangre, no por los que deciden morir, sino por los inocentes. Los mismos inocentes por los que vale la pena madurar y aprender a vivir. Tirar las armas, tomar su vergüenza a sus dos nuevas hijas y marchar con la seguridad que te da hacer lo correcto. Ahora sí, vemos una toma de localización. Los puentes son fundamentales para la serie. Este puente se mancha de sangre más de una vez. El conflicto entre Jinx y Echo sucede aquí. El colapso por ver a Vi con Caitlyn sucede aquí. La traición consumada de Marcus con Caitlyn sucede aquí. La separación entre Jace y Victor sucede aquí. La charla sobre la importancia de no matar a tu familia entre Vi y Vander sucede aquí. Incluso el conflicto entre Vander y Silco, aunque sucede en otro lugar, sigue siendo el mismo símbolo del puente. Powder se convierte en el alimento de sus traumas, queda hecha pedazos, mientras que Vi usa como combustible el trauma, lo enfoca en la violencia. Ambas formas terminarán en el inicio de la espiral que les toca perpetuar, el ciclo de violencia que se termina cuando intercambias violencia por madurez, aprender a pactar con el otro, aceptar la flexibilidad y reconocer a la otredad como parte de ti, aunque no te guste. También somos lo que odiamos y las bestias que nos depredan. Y para cerrar, regresemos al principio, al contrapunto. Nos venden a una Sound salvaje y una Piltover luminosa y santa. El contrapunto entre dos hermanas que hacen lo contrario con el dolor. La primera lastimar a los demás, la segunda lastimarse a sí misma. El contrapunto entre perder a unos padres pero ganar a otro. El contrapunto entre aprender a odiar lo que amas y a mirarte en la mirada del otro. Reflexionar sobre todo esto te hace percibir que, en efecto, el inicio de Arcane duele.